Hola amigos de Argentina, ¿cómo les va? Los saludamos desde aquí, desde el centro del país, con otra entrevista plural y federal en el comienzo del recorrido periodístico que hacemos día a día, noche a noche, a través de este espacio en la televisión federal que desde Río Cuarto hacemos, Telediario, televisión, con los contenidos que importan de sur a norte, de este a oeste en nuestro país. En el programa de hoy, dominado por el interés de uno de los temas de la jornada, que es la cuestión ligada con la protesta de los docentes. El comienzo del ciclo lectivo, comienzo parcial, la inauguración oficial que hizo el presidente en la localidad del Volcán, en la provincia de Jujuy, y algunas afirmaciones en torno de la docencia y los paros, que no han servido de nada en las últimas décadas. Bueno, hoy vamos a tener en el programa dos dirigentes gremiales ligados con la educación para hablarnos si es la única herramienta que tiene el paro, el docente, para protestar. Y si son los responsables, como muchos afirman, del deterioro de la calidad, sobre todo de la educación pública. De esto vamos a hablar en esta edición de la entrevista plural y federal que está comenzando y que también se referencia en otros temas que hoy fueron noticia. El presidente dio a conocer el plan aerocomercial, las aerolíneas de bajo costo que llegan al país. Entre ellas se había instalado la sospecha de que la familia Macri tenía intereses relacionados con Avianca. Bueno, Avianca no va a levantar vuelo en ese plan porque ha decidido el gobierno, ante las sospechas, no permitir que la empresa participe de estas especie de vuelos de baja calidad en términos comerciales, bajo costo, que permitirán, según Macri, aumentar la cantidad de pasajeros, duplicarla en tan solo 3 años. Muchos sospechan que esto va a poner en riesgo a la línea de bandera, que es la única que está cubriendo el país. Bueno, Avianca no va a ser tenida en cuenta, al menos por este conflicto de intereses. A última hora de este día, la empresa ha anunciado que se va del país y amenaza con hacerle juicio al Estado por haberla dejado fuera del negocio de la low cost. El otro tema de hoy está relacionado con los hijos de Cristina y Néstor, Máximo y Florencia, que se presentaron en tribunales, en Coronel Pi, allí para hacer referencia a las sospechas que hay sobre ellos en torno de los hoteles y esa manera de canalizar recursos que se está investigando. Ambos pidieron el sobreseimiento, ambos acusaron a la justicia de persecución política, ambos apuntaron al presidente Mauricio Macri. Y por último, en esta apretada síntesis con algunos de los temas, en la provincia de Córdoba los controles camineros durante el fin de semana determinaron 4.000 infracciones. Uno puede decir, bueno, que muchas de ellas buscan un sentido recaudatorio, que son para recaudar. Algunas de ellas pueden considerarse en ese término. Pero entre esas 4.000 se detectaron 100 automovilistas circulando con alcohol en sangre. Ahí ya no hay una discusión sobre el recaudar o no recaudar, si se pasó en una línea amarilla o no se pasó, si estaba prendida o no la luz reglamentaria. Aquí hay una irresponsabilidad de conductores que salen con alcohol en sangre a las rutas cordobesas. Demasiado Fernet con coca da la sensación que genera esto. Las sanciones durísimas y en términos monetarios les va a doler a aquellos que cometieron las infracciones en nuestra provincia. Vamos a presentar a los invitados. Está con nosotros Irma Ciani de Díaz. ¿Cómo le va, Irma? Muy bien. Un gusto en compartir acá con nosotros esta entrevista. Para mí también. Bueno, y el profesor Oscar Olmedo. Bueno, ¿tienen conciencia de cuántos años vienen lidiando con esta cuestión gremial? Sí, Toda una vida. Nos vas a hacer sentir viejos. No, al contrario. No hace falta que nos sintamos. En todo caso, lo haremos a coro, porque yo hace mucho que los vengo entrevistando por esto también. Juntos también, solo que vos con en algo años nos acompañamos. Bueno, así que despreocúpense por eso. Voy a ir al nudo del cuestionamiento. Les voy a hacer escuchar lo que dijo Mauricio Macri, seguramente, planteando hoy que el paro es oportunista y que los paros no sirven para nada, por lo menos en las últimas décadas. Ustedes han participado y han decretado
unos cuantos paros. Pero escuchemos al presidente y después les pido su respuesta. Porque acá comienza tal vez lo más importante que tenemos las personas, que son la construcción de nuestros sueños. Ellos empiezan a buscar en ese sueño cuál va a ser su vocación. Por eso lamento mucho que muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través de un paro. Si ya hemos probado décadas haciendo paros. ¿Y cuál ha sido el resultado? Cero. Nada ha mejorado. Hemos ido empeorando. Entonces ese camino lo hemos explorado y no funcionó. Entonces vayamos por el camino de sentarnos en una mesa, dialogar, encontrar soluciones concretas para que mejore realmente la forma en que educamos a los chicos, las herramientas que les generamos. Cero. ¿No sirvieron de nada en décadas los paros? No estoy de acuerdo en absoluto. Creo que cuando los docentes hacemos paros es porque ya agotamos una serie de negociaciones, de medidas y de otras cuestiones que hacen que si no nos ven en la calle protestando, porque después viene la negociación. De hecho, hoy y mañana tenemos paro docente y en la provincia de Córdoba el miércoles se sientan a negociar. Podríamos haberlo hecho antes, podríamos haber llegado a acuerdos antes y no hubiéramos hecho el paro, no sé, porque había un paro a nivel nacional por la paritaria docente que corresponde por ley y el gobierno está incumpliendo la ley. Y que Macri diga que hemos logrado cero, no, en la provincia de Córdoba nosotros logramos mucho respecto de la previsión social, de la caja de jubilaciones, pero a pura lucha, a pura pelea de los docentes. Cuando tuvimos problemas con la antigüedad docente, también fue a raíz de la lucha de los docentes que pudimos poner entre cajas lo que correspondía. Además, cada vez que peleamos el salario, lo hemos peleado hasta el último día. Hacíamos paro y después resolvíamos, a lo mejor no en los índices en que pretendíamos, pero bueno, en una negociación siempre es una especie de ceder entre los unos y los otros hasta acordar. Hemos logrado con nuestras luchas que el actual gobernador en algún momento dijera no más salarios o remuneraciones en negro. Y fueron logros muy importantes para los docentes. Pero creo que la peor equivocación de este presidente es no haber aprovechado la oportunidad histórica que tuvo de mejorar en la situación de los docentes, porque alguien que es electo presidente sabía perfectamente cuál era la situación de la educación en la Argentina, cuál es la situación de los docentes, y créeme que si todavía tenemos educación es gracias a los docentes, que se sacrifican día tras día para mantener las escuelas abiertas. Porque si esperamos de que este presidente haga algo, se olvidó por completo. Él tuvo una oportunidad histórica de decir, soy el presidente que resuelve la situación de la educación y de los educadores. ¿Por qué cree que no lo hizo? Porque tenía evidentemente otros intereses, porque creo que el mismo día que asumió o al día siguiente comenzó a hacer política para los grandes grupos económicos, empezó a hacer política para el campo, que bien hecho está, porque nosotros dependemos en estas zonas del interior sobre todo. Pero inmediatamente se bajaron las retenciones a las mineras, al campo, cuando podríamos haber de alguna manera compartido. Están faltando los recursos porque podría haber tenido una política de un poco con más justicia social. Sabe cuál es la situación de cada una de las actividades en este país. Hoy no tenemos educación, no tenemos industrias, no tenemos economías regionales. No sé, creo que se equivoca él. Cero para él. Profesor, ¿usted entiende que tantos años de lucha, de paros convocados, de marchas, de trajinar en defensa de los docentes, deterioraron la calidad de la educación pública? ¿O podría ser peor? A propósito de las notas, yo diría, si el problema del presidente es información y estudio,
el 0 es para él. Ahora, si lo hace porque es lo que vino a hacer, 10 en cinismo, porque todos hemos escuchado cuáles eran sus discursos de campaña y qué es lo que iba a hacer. Iba a ser una revolución con todo. Nosotros lo que no creemos en los que vienen de esa concepción económico, social, política, sabíamos que era absolutamente imposible. Por eso alguien lo dijo, Macri ha venido a hacer eso que está haciendo. No dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. No. Y yo diría que se equivoca, y si le falta información, que estudie un poquito, porque como dice Irma, los docentes interesados, por supuesto, en nuestra conveniencia laboral, hemos luchado desde el restablecimiento de la democracia por tener participación y estar cerca de las autoridades y de los que gestionan las leyes y las normativas para institucionalizar la educación como una cuestión de Estado. Claro, lo que dice Macri es que con el paro, con los paros en las últimas décadas no consiguieron nada. Pero eso es discurso, eso por favor es discurso. Pero no puede decir que con los paros, porque nosotros los docentes hicimos la carpa blanca, hicimos la marcha blanca, hicimos pero numerosísimas marchas a lo largo de estos tantos años que llevamos caminando. Hay algo en donde Macri, que no es tonto, por supuesto, y que está bien asesorado, dice eso porque en la sociedad anida un concepto respecto de que los docentes tienen que protestar pero dar clase. Le cuento, básicamente, hicimos una encuesta en las redes sociales en el programa de radio respecto de esto, ¿sí? La sociedad apoyaba el reclamo de los docentes o no. Tenía 4 opciones. Lo apoyaba incondicionalmente, el 30%, lo apoyaba parcialmente, el 12%, que reclamen pero que den clases, el 54%, y solo el 1% ganan lo suficiente. Quiere decir que el 99% de la gente entiende que los docentes ganan menos de lo que merecen, pero que sin embargo tienen que buscar otras formas de protestar y no dando clases. Yo le preguntaría a la opinión pública si saben que la causa de estos 2 días de paro es responsabilidad del gobierno nacional. ¿Sabe por qué, Jeremías? Porque hay una ley nacional que dice que el Estado nacional tiene que convocar a la paritaria nacional. Cosa que hizo el año anterior. Cosa que hizo el año anterior porque ya lo tenía como hechos consumados. Pero ahora que ya tienen un año de experiencia, lo va a hacer. Para un ministro de Educación, a mí me da vergüenza que le venga a decir a los docentes en una reunión que él es el gerente de recursos humanos. Los seres humanos no somos recursos. Los recursos son el financiamiento, lo material, la tecnología. Los seres humanos no somos recursos humanos. Y el ministro de Educación dijo eso en una reunión ante los dirigentes, ¿no fue así? Pero yo quiero aclarar respecto de la paritaria, porque también, la gente oye hablar de paritaria y por ahí piensa que solo discutimos salarios. Nosotros cuando logramos la paritaria federal docente, primero asegura que ningún docente, aún de las provincias más pobres, diríamos, con respecto a recursos económicos, tenga salarios inferiores a los que recibe el resto del país. La paritaria nacional efectivamente fija el piso salarial. Razón de más para que sirva es el instrumento, digamos, igualador en este sentido. Pero además establece las pautas que debe seguir el gobierno nacional para distribuir esos recursos compensatorios. Ahora saben, no sé si ustedes lo habrán escuchado, el ministro Bullrich dijo, si vamos a seguir ayudando a las provincias, ojo, ¿con qué criterio? ¿Con qué parámetro? ¿Con la ley de paritaria? No, van a manejar la caja en función de las afinidades con los gobernadores.
Tenemos el ejemplo de nuestro gobernador en la provincia de Córdoba. Lo primero que hizo fue ir a saludar al presidente y de allá vino con la rebaja de la jubilación, por ejemplo, para todos los cordobeses, dependientes de la caja provincial y en particular a los docentes. Pero quería seguir en esta línea, ¿no? Sí. Cuando se firma la primera paritaria federal docente, el acuerdo era por financiamiento educativo, por capacitación, por la salud de los docentes, porque cada uno o tenemos obras sociales sindicales o tenemos los institutos provinciales que le brindan salud a todos los compañeros. Entonces, no es únicamente para hablar de salarios y entonces si no tenemos problemas con el salario porque no tenemos escuelas. Esto es lo peor que he escuchado en estos días. La nación no tiene escuela, no tiene docentes. Es delegar absolutamente el destino de los trabajadores, pero peor, de la educación de los que menos tienen, en las provincias. Es verdad que siempre hubo, es el 7% en la ley de financiamiento educativo que aportan las provincias, digamos, en mejor situación para de alguna manera aportarle a las provincias, ayudar. Pero digo, una paritaria no se constituye solamente para discutir salarios. Hay un montón de cuestiones que ya están, hay materias que se discuten en la paritaria nacional y que influyen en toda la educación. Además, no somos islas las provincias. Esto es un gran archipiélago, la nación. Ahí está la otra cuestión. La participación de los docentes con nuestros reclamos, que él dice que no han producido nada, han conseguido unificar al país en la dimensión de lo federal, porque dándole a todos la proporción que les corresponde. Y eso es obra de la lucha docente, no exclusivamente. Por eso nos pareció siempre interesante que algunos de los representantes gremiales de los sindicatos docentes sean también legisladores, porque son los que pueden acercar voces de análisis más concretas. Esa manifestación de esta mañana, esa cantidad de gente de hoy a la tarde, 50.000, 60.000, 80.000, 100.000 personas, ¿qué lectura cree que hace la sociedad de eso? Y la política, supongo que debe hacer también alguna lectura. ¿Cree que mueve pensamientos? A mí me parece que no es un hecho, primero, aislado. Segundo, viene a ser la expresión de unas respuestas que ya vienen gestándose hace tiempo. No nos olvidemos que mañana hay una marcha de la CGT, que viene demoradita para mi gusto y la de muchísimos otros trabajadores, pero viene y está. Y el creyendo de esa reacción está ante la falsedad de la palabra de las autoridades nacionales, porque están aplicando un plan, decíamos, no hay dinero. No, el dinero está, lo que pasa es que transfirieron de los sectores menos pudientes hacia los más pudientes. A ver, que vean las cifras. No los quiero poner a pelear entre ustedes. No. Hoy jamás. No nos vamos a pelear. Una ONG, que representa una serie de ideas liberales, si se quiere, que es el Instituto de Desarrollo Social, hizo una transferencia de datos del 2007 de esta parte, hablando de que 2 de cada 3 nuevos alumnos, nuevas matrículas que se generaron, fueron a parar a la escuela privada y en desmedro de la escuela pública. Y responsabiliza en su análisis a qué es el estado de conflictividad permanente de los docentes. Los paros son culpa de que los chicos se vayan de la escuela pública a la escuela privada. No. Pero usted es representante de la escuela, del docente de la escuela privada, que también protesta, que también para y que también está en este reclamo. ¿Es real este dato? No. Nosotros Yo somos después sí. Bueno, ahí tenemos una posición bueno. ideológica. Nunca generalizado, sí. nunca generalizado. Pero desde mi punto de vista, bueno, yo opino de esta manera y creo que nosotros opinamos así. ¿Qué pasa? En realidad ha habido un trasvasamiento que se fue dando paulatinamente de la escuela de gestión estatal a la escuela privada. Pero eso tuvo mucho que ver
con las familias que tienen movilidad social, que alcanzan una mejoría en su, digamos, presupuesto. Y el primer esfuerzo que hacen es llevar a sus chicos a la escuela privada. A veces, yo he hablado muchísimas veces. ¿Porque tienen más plata en el bolsillo? ¿Una cuestión No, por ahí. ¿Porque la escuela privada tiene mejor infraestructura? Mira, Guillermo, los docentes de las escuelas privadas, la mayoría son escuelas privadas subvencionadas y tienen el mismo presupuesto para la masa salarial que puede tener o que tiene la escuela pública. O sea, que ahí no somos maestros de élite ni maestros con privilegios, porque todos ganamos igual. Dejemos a aquellas escuelas que no tienen ningún tipo de subsidio, donde van las personas absolutamente pudientes, cuyos hijos quizás pasarán sus vacaciones de julio en Inglaterra o en las privadas. Privadas. Entonces, nosotros no nos metemos en ese terreno porque no pertenecemos a ese tipo de escuelas, los docentes privados. Los contenidos básicos para los chicos de las escuelas de gestión estatal son exactamente los que se desarrollan en la escuela privada. No hay diferencia. Si dicen que es porque los maestros, hacen menos paros que en la escuela estatal, esa es una historia vieja. Pueden que haya menos porcentaje o que el porcentaje de docentes estatales de adhesión sea muy alto o total en las escuelas privadas. Una escuela céntrica de la ciudad de Río Cuarto, a mí me da pena, porque me da vergüenza que el representante legal y el equipo directivo mientan y le digan a sus docentes que por ser contratados, por ser suplente, porque están en primer grado, no pueden hacer paro. Y los llaman y hasta si puede le hacen firmar de que no van a adherir al paro. En esa escuela céntrica de Río Cuarto, dos personas de más antigüedad fueron a plantear: no podemos no hacer paro porque estamos reclamando un derecho. Pero ahí funcionó la democracia al revés. Como las asustadas dijeron nosotros vamos a venir, le ganaron a las otras y tuvieron que ir, ni siquiera permitiéndole el derecho a huelga, que es constitucional. Entonces, yo es cierto lo que dice Irma. Primero, no podemos generalizar, porque yo he ido esta mañana pasando frente a una escuela de gestión oficial y estaban los maestros trabajando, ¿sí? Bueno, porque la libertad de hacer paro es tan equivalente a la libertad de no adherir. Entonces, en ese sentido, yo lo respeto. Lo que pasa es que la contundencia de hoy pone en claro que, a pesar de estas diferencias parciales, el impacto ha sido muy fuerte. Y es más, lamentablemente... Ahora, usted recién dijo que no coincidía con lo de... Bueno, que no coincidía en el sentido, porque me parecía que ella podía generalizar que lo que pasa en las privadas es en todas. No es así. No generalizo. Ahora, pero hay un dato objetivo. Los padres las prefieren si pueden pagarlas. Sí, porque están convencidos de que los docentes privados no vamos a hacer paros cuando la situación lo amerite. Y realmente hacemos paro, y nosotros hemos dado muestra. Yo he sido secretaria general de este gremio al comienzo de mi gestión, he estado en los últimos 6 años y sigo permaneciendo al lado de mis compañeros y nosotros seguimos haciendo paro. Los docentes privados hacen paro, tienen conciencia de clase, tienen conciencia que sin lucha no vamos a ninguna parte. Además, hemos visto... Pero no están más ¿cuál es la diferencia? La presión patronal que tiene un docente privado no la tiene el docente que trabaja en una escuela de gestión estatal. Yo tengo 40 años Todos los días nos encontramos con el empleador, face to face, con el representante legal, con lo que él decía, que se reúne un grupo, el grupo de representante legal o de directivos, y bueno, ejerce una cierta presión sobre el docente, hablándole de conservar determinados valores que nosotros los tenemos y que no tiene nada que ver con que vamos a defender nuestros derechos. En estos últimos tiempos, los trabajadores vemos cómo día a día
arrasan con los derechos y las conquistas sociales de los trabajadores. Vemos cómo se pierden puestos de trabajo. Estamos peleando 25 despidos en Río Cuarto. Entonces quiere decir, bueno, contratos, el contrato basura que no debería existir en la escuela privada porque la educación requiere de continuidad pedagógica y la continuidad pedagógica se la da el docente que tiene estabilidad frente a un grupo. ¿Por qué, insisto con la pregunta, los padres entienden que hay mejor educación? Yo puedo decirte parte de la respuesta, sí, que es la que he vivenciado trabajando pura y exclusivamente en la Escuela de Gestión Oficial. Sí. En la Escuela de Gestión Oficial, la obligatoriedad del derecho a la educación es absoluta. Uno no le puede negar a nadie que sea menor de 18 años estar concurriendo a la escuela. A mí me ha pasado tener grupos de alumnos, excelentes grupos de alumnos, bueno, por ejemplo en el Colegio Nacional, que es donde más he trabajado, y de repente sentir que el grupo se me desestabilizaba, para decirlo de alguna manera. ¿Qué había pasado? Y alguno alejado de alguna de las escuelas privadas de la ciudad de Río Cuarto, recalaba en el Colegio Nacional o en la escuela normal porque sabía que ahí no le podían decir que no. No es para generalizar, pero eso hace que la escuela privada... Es más selectiva la escuela privada. Por supuesto. O sea, pide el ingreso y elimina al conflictivo. Por ejemplo, hay que ver los reglamentos internos. Hay que verlos. ¿Se puede repetir? ¿No se puede repetir? ¿Cuántas veces? ¿Ninguna? No se puede, no se acepta la repitencia en la escuela privada, o sea que un chico que tiene que repetir el año tiene que irse a la escuela pública, o sea... Bueno, hay un trasvasamiento al revés. Que al no revés. Nos peleamos. Claro, bueno, pero eso también deteriora la calidad de la escuela pública y le da margen de maniobra. Pero es la responsabilidad, ¿no? Ahora, a mí me molesta muchísimo cuando, o me molestó todos estos días en que hablan de la calidad de la educación como una responsabilidad exclusiva del maestro. Sí, sí. Y en realidad eso no es así. La calidad de la educación tiene una serie de cuestiones, de segmentos que hacen un todo y en la síntesis pasa a decirse es calidad educativa. Pero si en una escuela tenés los vidrios rotos, no tenés las ventanas, no tenés la infraestructura, el presupuesto que hace falta para mantener esa escuela con la tecnología, porque la tecnología nos está sobrepasando y nos va a sobrepasar a todos. Entonces, hay computadoras, gabinetes psicopedagógicos para ayudar a los chicos que puedan tener algún problema, estudiarlos, ayudarlos a estudiar. Entonces, lógicamente, en la calidad de la educación intervienen muchísimos factores, pero especialmente políticas de Estado concretas que ayuden a las escuelas y a los docentes a mantener la calidad de la educación. Una anécdota en Río Cuarto y Irma debe recordarse. Había el personal de una escuela privada que parecía que estaba dispuesto a trabajar y el cura franciscano dijo: no venga nadie porque voy a cerrar la escuela. Sí, se merece apoyar este reclamo. Pasó en mi gestión, dijo. Padre, lo recuerdo con mucho cariño y lo voy a nombrar al padre Gomila porque... No vengan porque no vengan. Nosotros estuvimos muy peleados mientras yo era sindicalista, pero el día que se fue a saludar. Me dijo, usted defendió muy bien lo suyo y yo defendí muy bien lo mío. Sí, así fue. Le quiero invertir el interrogante. Hay muchas escuelas públicas docentes que son muy requeridas por los padres que dicen yo quiero que vaya a tal colegio. A veces no se puede porque por cuestión de radio, de jurisdicción, sí, porque a veces en el primario es reglamentario. Exactamente. Exacto. ¿Cómo es posible que algunos directivos, docentes, hay un problema de gestión ahí? Hay un problema de gestión y hay un problema de proyecto institucional. Bueno. Y en esto sí voy a estar de acuerdo. Eso? ¿Por qué el proyecto institucional de una escuela vale la pena
y en el otro no. Los escuelas equipos públicas me estoy sí, refiriendo. sí. Los equipos docentes tienen que tener la suficiente capacidad para la interacción y para la solidaridad, no solamente Pero entre ellos, necesita el sino también liderazgo con los, del directivo, entonces. pero es un completo. Está el liderazgo del directivo y está también el compromiso de cada docente con el equipo docente. A veces ese compromiso está fragmentado porque ese docente está trabajando, no sé, en 7, 8 escuelas. Es bastante difícil tener la misma intensidad de compromiso. O sea que el régimen también laboral puede estar influyendo. De todas maneras, yo quiero rescatar eso que usted está diciendo en el sentido de que es posible que una escuela de gestión oficial pueda alcanzar, no quiero usar la palabra estándar porque no soy inglés, pero el nivel de calidad educativa. ¿Y sabe en qué se nota? En que muchísimas veces si entramos a buscar en las noticias que nunca son tan públicas, los grupos de alumnos que logran merecimientos, premios, y pertenecen tanto a la escuela de gestión oficial como a la escuela de gestión Tengo que ir terminando y quiero preguntarle, hoy entrevisté a una doctora en educación que nos decía que hay que valorar y reconocer a los docentes porque dan clase más allá de los salarios que perciben. Si los docentes del país, por arte de magia o porque aparecieron raudamente los recursos y se triplicasen lo que ganan, ¿tendríamos mejor educación? El problema de la calidad educativa en nuestro país, ¿está ligado con lo que perciben los docentes o pasa por otro lugar? Yo quiero contestarte eso. Indudablemente un docente que no tiene que multiplicarse en 3 trabajos diarios, además de atender su casa, seguramente que con un salario mejor podría dedicarle más tiempo y trabajar, hacer su carga horaria concentrada o trabajar un solo turno o trabajar en las escuelas de jornada extendida, pero sabiendo que lo que percibe le va a permitir de alguna manera resolver los problemas familiares. Porque cuando el docente llega a su casa tiene que abrir la heladera, tiene que pagar los impuestos, entonces lógicamente tendríamos un docente quizás psicológicamente más descansado. Pero nosotros hicimos una encuesta nacional sobre la situación de los docentes en las escuelas privadas. Es una encuesta, un muestreo con todos los condimentos que hay que tener en cuenta para que ese muestreo que hacemos sea exacto, dentro de lo posible, ¿no? Y fíjate que hay una cuestión que incide, que impacta negativamente en la calidad de la educación, que son las condiciones de medio ambiente y trabajo docente. En las escuelas privadas, en la gran mayoría, hay aulas súper numerosas, donde el docente apenas se puede mover entre los chicos. Hay violencia de parte de los padres que no necesitan pegarle a un docente para decir si hay violencia. A veces la violencia es verbal, la violencia es la presión por una nota con la que no está de acuerdo. A veces se genera violencia entre pares porque es tan exigente, digamos, no solo el sistema disciplinario, sino de gestión dentro de la escuela privada, que el docente vive en tensión. A veces tienen una excesiva carga horaria, pero no porque tenga demasiadas horas de trabajo, sino porque cuando termina su horario de trabajo, le dicen que tienen una reunión fuera de programa o que no está programada, que no está dentro de lo que significa tener las reuniones normales que fija la institución. Entonces tenemos un docente atiborrado de obligaciones y de trabajo, que además llega a su casa y tiene que atender sus cosas, pero tiene que corregir 1000 papeles y tiene que trabajar en el sistema de calificación, porque tiene que ver qué es lo que ha hecho un chico, tiene que corregir, tiene que evaluar, tiene que planificar para el otro día o para toda la semana. Entonces, para poder resolver este tema de la calidad de la educación no tenemos que tener en cuenta el salario, tenemos que tener en cuenta
todas las otras cuestiones que hacen a la tarea docente. Eso que describe tan bien Irma y con lo que coincido totalmente, además de corresponderle al docente de la educación, de la gestión oficial, la diferencia que tiene un peso muy importante es que el contexto socioeconómico cultural suele ser diferente, no lo voy a generalizar, pero el impacto es también mucho peor. Muchas veces el docente hasta se enferma frente al fracaso de los intentos y de los esfuerzos por lograr resultados. Déjame una cosita más sí, que quiero decir, bueno, que tiene que ver con esto, con la salud docente, que también está dentro de las condiciones de medio ambiente y trabajo. Nosotros tenemos obra social propia y sabemos lo que pasa. He escuchado estos días decir que los docentes, sobre todo lo de la escuela, mucha carpeta médica. En la escuela privada, en los últimos 3 años, comenzó a crecer el número de carpetas y el número de licencias también. No es verdad, es un mito que en la escuela privada tenemos menos, quizás porque el docente va a trabajar enfermo también, para cumplir con ese reglamento interno que tiene. Quizás no tenemos 2 o 3 suplentes, pero me parece que están exagerando la nota con los compañeros de la gestión estatal también. Creo que se ha armado y se ha afinado este relato descalificador para con los docentes, que sinceramente siento vergüenza por las autoridades que nos están gobernando y siento vergüenza porque no tenemos todavía suficientemente toda la fuerza que necesitamos para hacerle frente a esta situación. Cuando en el 83 recuperamos la democracia, el presidente electo dijo en ese momento que con la democracia se comía, sí, se educaba y se educaba. Así es. En el rubro de educación, pasado más de 30 años de democracia, ¿hemos retrocedido? Yo creo que no, yo creo que hemos avanzado, yo creo que hemos avanzado y muchísimo, porque si en las peores condiciones que tuvo el pueblo argentino a partir de la década del 90, la escuela siguió siendo la institución social que más contenía, seguramente que es porque se daban las condiciones para poder hacerlo y de hecho no había otra alternativa. Desde el punto de vista de las posibilidades de desarrollar proyectos, son óptimas porque desde lo tecnológico a lo metodológico ha habido una modificación muy importante. Yo le pediría a los padres que hoy, en su opinión, consideran que la actitud de los docentes con el paro no contribuye o que deberían estar trabajando, a mí me gustaría que esos padres se comprometan, no como desafío, y que se acerquen a la escuela y que empiecen a formar parte de los proyectos y los compromisos para que acompañen a sus hijos y los resultados sean mayores. Les agradezco que hayan venido, ha sido muy interesante escucharlos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. A ustedes también por acompañarnos, como siempre lo hacemos en cada despedida del programa. Saludamos a algunos de los lugares donde bajan la señal de Telediario Televisión, la señal satelital de Canal 13. Hoy vamos a saludar a nuestros vecinos aquí, no muy lejos de Río Cuarto, en San Luis, en Villa Mercedes, allí en la segunda ciudad puntana, que también llega la señal de Telediario Televisión. Un abrazo extendido a la gente de San Luis, con los que tenemos un ida y vuelta permanente en lo comunicacional, en lo comercial, en lo institucional, y algún día seguramente va a haber una autovía que una Río Cuarto con Villa Mercedes que mejorará aún el flujo entre las dos ciudades. Así que vaya el saludo para Villa Mercedes. Nosotros llegamos hasta aquí con una nueva entrevista, Plural y Federal. Nos encontramos mañana. Gracias por estar allí. Que tengan buena noche.